Mi nombre es Luis David Barahona Córdoba y les voy a hablar sobre el documento que trata del tema de la estructura del negocio jurídico. Primeramente, comenzaré con la introducción. Aquí hablaremos sobre el negocio jurídico y lo que se relata según la doctrina, y se va a hablar sobre la manifestación de las voluntades, los tipos de error, sobre el temor y sobre la manifestación de la voluntad que se da de forma exteriorizada, y ya sea que se dé por manera expresa o tácita. Y la tácita abarca todo lo que es el escrito. Eso lo iremos viendo más adelante. Manifestación de la voluntad. Aquí es de que el sujeto puede realizar el acto que vaya a realizar de forma voluntaria y que manifieste o exteriorice su voluntad. Aquí la voluntad se puede dar de manera expresa o tácita, y tiene que ser destruida de los vicios, no tiene que estar sujeta a vicios de la voluntad. Esto es que sea querido por el declarante. No tiene que estar sujeto a ninguna contradicción de este. Es, se da por forma expresa o tácita. En la expresa es también llamada como positiva. Esta se da de forma personal, se declara, y este se puede dar también por algún medio de representante legal, pues ya sea por escrito o signos inequívocos. En el diccionario de la Real Academia encontramos que puede entenderse como este medio de manifestación expresa como el medio de las palabras o el gestos. Es un ejemplo de la declaración de la voluntad. Está la manifestación tácita. Aquí se entiende sobre una conducta pasiva. Es por actos que se pueden conocer como con certidumbre de la existencia de la voluntad. Por ejemplo, en los contratos de arrendamiento, en el que se habla de forma tácita, tenemos aquí como siguiente punto el consentimiento. Esta es la voluntad que tiene el, el actor principal para realizar el acto. Entre los contactos de la voluntad se llama el consentimiento. Este es un elemento muy complejo que lo integran ciertas voluntades. En sentido amplio tenemos que un contrato es un acuerdo de voluntad dirigido a producir determinados efectos. En sentido amplio son todos los efectos que quiere producir ese contrato que el actor principal da el consentimiento. Y en sentido restringido, este es un acuerdo de voluntades dirigidos a crear, modificar o extinguir obligaciones. Esto limita más el consentimiento y todo lo que se vaya a realizar en el contrato. La formación del consentimiento entre presentes y no presentes. Este se puede realizar entre presentes de forma tácita, de forma expresa. Entre presentes al mismo momento, y entre no presentes. Si no está presente esta persona, puede mandar su representante legal y tiene un objeto. Todo eso tiene un objeto, ya sea de forma directa o indirecta. El objeto directo es la creación o transmisión de obligaciones. es, Aquí tenemos, según el autor Rafael Rojina Villegas, que el objeto directo es el de crear, transmitir o modificar o extinguir derechos y obligaciones. Está la posibilidad jurídica. Este, Son de objeto indirecto los siguientes negocios: el bien que el obligado debe prestar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Esto se encuentra regulado en el Código Civil de nuestro estado, ahí lo menciona, y además el bien del objeto jurídico debe existir en la naturaleza y ser determinado o determinable. Eso quiere decir que sea concreto y debe estar dentro del mismo comercio para bienes futuros y
Es objeto futuro del negocio jurídico. Tenemos los objetos indirectos. Aquí son sobre todo los contratos y en convenios donde se puede presentar. Es la ilicitud del objeto o causa en la condición del acto produce nulidad. Son aquellos objetos que pueden producir la nulidad dentro del contrato. En las prestaciones, esta constituye el objeto de la obligación. Eso quiere decir que consiste en el dar alguna cosa, y la abstención es una figura jurídica la cual trata de garantizar la imparcialidad y la objetividad. Eso quiere decir que debe abstener de actuar en tales procedimientos. La cosa es en la existencia de la naturaleza. Esta cae sobre distintos derechos reales. Uno de ellos puede ser la propiedad, y la inexistencia en el derecho es una figura doctrinal. Esta se determina por medio de la ineficacia. Se excluye en la mera apariencia del acto. Como siguiente punto tenemos al hecho. En la posibilidad física, el hecho es del objeto está dada en la adecuación del bien a las leyes de la naturaleza, y en la posibilidad jurídica es posible que el hecho no pueda existir porque no es compatible con la ley de la naturaleza. De ahí viene la solemnidad. Los actos solemnes, como aquí se ve, son aquellos actos en los que se especifica la formalidad especial por las leyes. Los actos solemnes son aquellos que se realizan ante alguna autoridad, y esto debe de ser por escrito ante un funcionario de manera determinada. En los medios de exteriorización de la voluntad son de forma expresa o tácita. La expresa abarca del medio escrito u oral, y la tácita se ve reflejada en los documentos legales. De ahí viene lo que es el consensualismo legal, que es un principio de virtud que, que no se somete a ninguna formalidad en particular para que se dé su validez. La, la solemnidad es el elemento esencial que guarda relación con la forma, que es la validez. Ambos van de la mano, porque si hay consentimiento, el objeto es posible y el acto es existente. De ahí viene la previsión legal indirecta. Todo eso se resume en el dar, hacer o no hacer. Esto es de forma indirecta. De ahí vienen los elementos de validez, que son ciertas características que deben de llenar el elemento para que se constituya el acto y este produzca sus efectos. Como primer punto tenemos licitud del objeto, fin o motivo o condición del negocio jurídico. Estos son todos los actos ejecutados de manera contraria a lo promulgado en la ley. La capacidad de ejercicio tiene por objeto establecer todas las condiciones de los individuos morales que son de derecho. La ausencia de aviso de voluntad. Esta debe ser manifestada de forma libre, sin tener influencia directa o indirecta de algún otro medio. De ahí vienen varios vicios de voluntad. El primero es el error. Este es el falso o inexacto conocimiento de una norma jurídica. El error en derecho es como el desconocimiento de una norma jurídica, y esto produce graves consecuencias. El dolo y la mala fe. Esto es crear una situación de forma artificial a partir de ciertos engaños que realiza una persona a otra con el propósito de hacer caer en error a la otra. La ignorancia y la reticencia. Estos son unos medios de situaciones o mecanismos que son generados para causar el error. La ignorancia es el desconocimiento y ausencia de conocimientos respecto a alguna materia de negocio. Y la reticencia es el silencio voluntario guardado por una de las partes. Esto se hace en alguna circunstancia que tendrá interés de conocer en una aptitud consciente de celebrar el negocio jurídico. Como otro punto tenemos el temor. Es bajo el cual actúa una persona amenazada. Todo esto actúa de forma amenazada, ya sea por un peligro inminentemente grave. Tenemos el miedo, es un vicio del acto jurídico. Esto es que consiste en una violencia de forma moral
y es amenazada de un mal, ya sea injusto, o pretende fingir que está amenazado por un mal. Tenemos la violencia como siguiente punto, es el temor fundado y de forma racional con alguna justificación para sufrir un mal inminente. La violencia esta anula por completo todo lo que es el acto jurídico. Como siguiente punto está la lesión. Esta consiste en hacer frente al acto. Este debe reinar cierto equilibrio de los actos en la parte. El error y el miedo, únicos vicios de la voluntad. En general, podemos llegar a una conclusión que por el acto jurídico se entiende como toda manifestación de la voluntad. Pero si existe alguno de los tipos de error o de miedo, hay dentro de ellos un vicio de voluntad. Estos son como que los dos principales. Es como que los elementos esenciales. De ahí tenemos el planteamiento del error. Esto es que puede tratarse de alguna equivocación o ignorancia, pero el resultado de ambos es una falsa representación de la realidad. Como concepto jurídico tenemos que es un vicio de la voluntad que consiste en la ignorancia o concepto equivocado que se tiene de alguna ley, persona, cosa u hecho. El error puede llegar a ser el desconocimiento de alguna cosa y por ende te llegas a caer en el error. En las clases de error está el error de hecho. Este se refiere a que si hubo alguna confusión entre si iba a ocurrir algo en un acto específico. El error obstativo. Este es la falta inconsciente de correspondencia entre la voluntad externa y la interna de un contratante. Todo esto es el resultado dentro de la reserva mental. El error de vicio. Este se puede precisar que es aparentemente errónea la voluntad y errónea la declaración y la divergencia de la voluntad. Esto es que la voluntad se encuentra viciada. El error indiferente. Esta es una noción falta respecto a ciertas circunstancias que uno cree verdadera y cosa objeto del mismo. El error de derecho. Este se refiere al desconocimiento de una regla jurídica y ya sea que perdió la vigencia o su contenido no es específico. El error de cálculo y error de cuenta. En ambos esto no se da la nulidad, solamente se rectifica en caso de que se hayan hecho malas cuentas, y el error que recae sobre el motivo que determina la voluntad. Esto es cuando surge la voluntad y no es exacto por motivos ortográficos, contextuales o conceptuales o de otro tipo. Los medios tienen gran influencia sobre la voluntad que pueden llegar a hacer al individuo a caer en el error. Tenemos el error espontáneo y el error provocado. El provocado es aquel que el mismo sujeto o otro sujeto hace caer a otro en el error. Sujeto A tiene la intención de hacer caer en el error a sujeto B. Y en el espontáneo es diferente, es todo lo contrario, ya que se produce sin ayuda de agentes exteriores. Como siguiente tema está el miedo, la libertad de manifestación de la voluntad, el temor y el miedo. Este es una fuerza que es el apremio físico-psicológico sobre el hecho. Esto recae sobre el sujeto para que preste su consentimiento para la celebración del acto jurídico. Hay dos tipos de fuerza, la física y la moral. Dentro de las alteraciones que no visan la voluntad encontramos el temor fortuito, el temor reverencial, el temor o miedo causado por la advertencia de un derecho a ejercitar. El temor fortuito, esto es a todo acontecimiento extraordinario que no pueda prever el ser humano y cuya pérdida o deterioro y hace que se imposibilite el cumplimiento de la obligación. El temor reverencial, esto se encuentra regulado en nuestro Código Civil del Estado y
que es el temor de desagradar a las otras personas a quien se deben un respeto. Es, Esto no se basa para viciar el consentimiento. Y por último tenemos el temor o miedo causado por advertencia de derecho a ejercitar. Estos ocurren por medio de actos de intimidación por parte de la persona a quien se debe respeto o sumisión. Esto es causado en la víctima sin saber el derecho o qué acción va a ejercitar. El miedo como vicio, causa y carácter. En la causa del miedo es lo que creamos bajo una capacidad de control y predicción. Esto sucede dentro de la mentalidad del sujeto y se moviliza este sujeto por una serie de comportamientos. Se quiere evitar tener el temor y evadirlo. El carácter del miedo tenemos que es agente paciente. Esto es de que es la intensidad que trae consigo la angustia de este ánimo. En los bienes jurídicos tutelados son todos aquellos que son penalmente como delitos contra la vida. Y la injusticia y gravedad del mal. La injusticia, esto es la falta de ausencia del bien común y que haya un equilibrio. Se refiere generalmente a la ilegalidad, que produce un daño a una persona, ya sea de forma moral o física. La forma. Consideraciones iniciales, estos tenemos que son negocios civiles que cada uno se obliga en forma a que parezca que si se obliga. Esto está dentro de una previsión legal, que es cuando la ley exija la forma del negocio jurídico, donde debe de haber la voluntad de las partes para celebrarlo. Y la forma y formalidades. La forma del negocio jurídico, esta debe contener un objeto, causa y una forma donde haya alguna declaración de la voluntad y sea un negocio jurídico determinado. En el Código Civil en sí no contiene una regulación en general de los elementos esenciales, pero contempla algunos supuestos de forma concreta. Podemos revisar en nuestro código y ahí menciona algunas formas concretas. Dentro de los negocios jurídicos formales está el escrito privado y la escritura. El escrito privado se hace ante algún notario. Interviene el notario y da fe de lo que se está haciendo y de los correspondientes testigos. Y la escritura es el documento, es el instrumento que hace constar de forma física la obligación. Y las formalidades, esto se encuentra regulado en nuestro Código Civil del Estado y eso se debe hacer ante algún notario, regidor, juez de primera instancia que sea competente para ratificar el acto. Como conclusión tenemos que el objeto jurídico se viene entendiendo de diferentes maneras del contenido del acto jurídico. Esto debe tener una voluntad, debe ser de forma solemne y una formalidad. Todo esto para que se pueda rectificar el acto jurídico y no haya duda de que se realizó. Y si no se hace de forma como lo establece nuestro Código Civil, esto puede llegar a caer a la invalidez del acto jurídico de forma originaria y por lo tanto no existe. Por mi parte es todo. Gracias.